Hola Hola. niños, el día de hoy vamos a retroalimentar los talleres, es decir, vamos a revisar las tareas que hicimos durante las primeras actividades. Entonces, comencemos. Para comenzar, lo primero que tenemos que saber qué es una estrategia de comprensión lectora. Una estrategia es una técnica que nosotros vamos a utilizar para comprender un texto. Según el texto que nosotros leamos, es la estrategia que vamos a utilizar. Por ejemplo, si leemos textos literarios como un cuento, una fábula o una leyenda, vamos a utilizar un tipo de estrategia, y si leemos textos no literarios, vamos a utilizar otro tipo de estrategia. En estas podemos encontrar 12 tipos de estrategias, y las que nosotros hemos visto han sido aplicadas en textos literarios, que son estas 5 que están acá. En el primer taller teníamos que explicar las características de un personaje. Aquí aparece Homero, que es un personaje súper famoso y que tiene muchas características, una de ellas que es súper comilón. ¿Qué son las características de un personaje? Son indicaciones que nos da el autor, es decir, palabras que nos van a indicar cómo se comportan y cómo es cada uno de los personajes. Hay dos tipos de características. Una es la característica física y otra es la característica psicológica. La física nos va a indicar cómo es el personaje, por eso aquí aparecen unos ojitos. Por ejemplo, cómo es su cabello, si es largo, si es corto, si es azul, si es negro, si es rubio, si es liso, si es crespo, etc. Mientras que las psicológicas nos van a enseñar, nos van a señalar lo que los personajes piensan, por eso ahí aparece un cerebrito, y lo que ellos sienten. Por ejemplo, si son temerosos, si son simpáticos o si son alegres. Por ejemplo, aquí tenemos a un personaje que se llama Pinocho. Su descripción física es que es un personaje hecho de madera y tiene una nariz muy Grande. Y su descripción del carácter es que es súper Mentiroso. porque siempre anda inventando cosas, ¿cierto? Ahí tendríamos una descripción súper fácil de un personaje. Sí. En la lectura, en la guía, teníamos que leer un texto que se llamaba El Barbero y los Tres Caballos. Este era un cuento folclórico de Brasil. Cuando hablamos de cuentos folclóricos, hace referencia a que son tradiciones que tienen en cada uno de los países. ¿Qué teníamos que hacer en la guía? Primero, identificar los aspectos exteriores y la forma de comportarse de un personaje en el texto. Para eso, en la número 1 me aparecían una serie de palabras y yo tenía que clasificarlas si eran características físicas o psicológicas de Joaquín, que era el personaje del texto. Luego, tenía que relacionar las características físicas y psicológicas con las acciones. Aquí me encontraba con la acción que dice, se fue a buscar fortuna por el mundo. Y la característica, que en este caso es psicológica, que se relaciona con esa acción, era que el personaje era aventurero. Luego teníamos que identificar la acción que solucionaba el problema. Para que Joaquín solucionara su problema, tuvo que gritar, caballo blanco, ayúdame. Sí. Y por último, teníamos que explicar las características físicas y psicológicas. Por ejemplo, aquí Joaquín tenía características físicas que era joven y fuerte porque viajó varios países, era capaz de montar y galopear los caballos, etc. Y su característica psicológica es que era paciente. ¿Por qué era paciente? Porque esperó para que los caballos se comportaran, es decir, para poder domarlos y que no hicieran más tira de ese jardín, y porque también esperó por el amor de la princesa. En el taller número 2 teníamos que describir el ambiente y las costumbres de un relato. Aquí les pusimos ese dibujo porque una de las costumbres que, por ejemplo, teníamos en la escuela era que al salir de clases teníamos que hacerlo en filita o formados como están ahí los niños. ¿Qué es describir el ambiente y las costumbres? El ambiente es el estado de ánimo de los personajes, si es que ellos están tristes, si están felices o si están enamorados. Mientras que las costumbres son las formas de vivir que tiene cada persona. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, entonar el himno nacional
es una costumbre que encontramos en el fútbol. Si yo entono el himno nacional en el fútbol, el ambiente que vamos a tener ahí va a ser de nerviosismo, de euforia y de alegría. Sí. Porque no sabemos si es que el equipo va a ganar, va a perder, no sabemos lo que va a pasar. Entonces estamos muy nerviosos y muy alegres con la emoción de que ojalá nuestro equipo gane. Mientras que si entonamos el himno nacional en algún acto, en alguna asamblea, el ambiente va a ser de respeto y va a ser más solemne. En palabras más formales va a ser más formal. ¿Qué teníamos que hacer en la guía? Observar la lectura que se llamaba Las Piedras de la Luz, que era una leyenda mapuche. El primer paso era determinar las características físicas y psicológicas de los personajes. Para eso, aquí yo tenía que describir a Caleu física y psicológicamente. Caleu físicamente era joven y psicológicamente era muy preocupado por su familia. Luego teníamos que identificar las costumbres. Me aparecían varias oraciones, aquí seleccionamos solo una, y una de las costumbres que tenían los mapuches era que vivían en grutas. A continuación, teníamos que describir el lugar desde la perspectiva desde un personaje y detallar el ambiente y las costumbres. ¿Qué teníamos que hacer? En una tablita, ver qué estado de ánimo primero tenía Caleu y luego describir el lugar. Por ejemplo, al comienzo de la historia, el estado de ánimo de Caleu era súper feliz porque estaba con su familia. En el desarrollo, como se presentó el problema, Caleu estaba preocupado, ya que vieron una estrella muy luminosa en el cielo que les causó temor. Y finalmente, Caleu volvió a estar feliz porque volvió a estar con su familia y su familia estaba toda bien. En la descripción del lugar, en el comienzo de la historia se desarrollaba en el bosque. Después, en el desarrollo, ellos tuvieron que ir a la montaña, ¿cierto? Y finalmente siguieron en la montaña. Por lo tanto el ánimo como la descripción del ambiente pueden ir variando. En el taller número 3 teníamos que determinar el significado de nuevas palabras. ¿Cómo lo podemos hacer? Para determinar el significado de nuevas palabras sin la necesidad de utilizar un diccionario, es súper fácil. Primero, esto es una estrategia para identificar el significado de palabras desconocidas. El contexto es la información que va antes y después de la palabra que no conocemos. Y las claves contextuales constituyen las pistas o señales que el texto nos va a ayudar a dar para poder inferir el significado de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos a un niño, este niño se llama Marcos y vio un faisán. Si yo leo la palabra faisán, posiblemente no sepas lo que es un faisán, pero después me dice que el faisán estaba volando entre las montañas. Sus plumas eran de color café, morado y azul. Estaban protegiendo a las hembras mientras empollaba sus huevos. Claramente Marco no va a saber lo que es un faisán, pero como después le da todas esas palabras como volando, plumas y huevos, él puede deducir, puede inferir que faisán es un ave. En el taller teníamos que observar la lectura que se llamaba Zeus y Encélado. Primero teníamos que identificar las palabras que no conocíamos. En este caso tenía ahí la palabra subrayada que me pedían, que era colosal. Luego tenía que encerrar las palabras que en el contexto me ayudaban a entender el significado. Si vuelvo a la lectura, antes de colosal tengo palabras como terribles monstruos, los gigantes, criaturas de tamaño, y después de esta palabra tengo con largas colas de serpiente. Por lo tanto, ahí había que marcar las que me ayudaban. Y finalmente tenía que determinar el significado de esta nueva palabra. En este caso, la palabra a lo que más se acercaba era grandioso, a algo súper grande, porque las palabras anteriores me dieron esas pistas. En el taller número 3 tenía que distinguir elementos formales de un poema. ¿Qué son los elementos formales de un poema? Primero son los títulos, la estrofa y los versos, es decir, la silueta. También el tipo de rimas, que pueden ser asonantes y consonantes. Ejemplo, la estructura del poema o la silueta es título, estrofas y versos. Recuerden que una estrofa es un conjunto de versos y cada verso es una línea. Luego tenía dos tipos de rima,
que por ejemplo las consonantes tienen que ser desde la última vocal acentuada, riman vocales y consonantes, como por ejemplo suspendidos y oídos, terminan en las mismas vocales y consonantes, mientras que las asonantes desde la última vocal acentuada solo riman las vocales, como por ejemplo nieves y vienes. Observemos la lectura. Aquí teníamos dos poemas. Uno se llamaba Con 2 años, 2 flores y otro se llamaba La estrella. Los ejemplos que vamos a trabajar van a ser solo a partir del primer poema. Primero teníamos que identificar los versos del poema. Aquí teníamos que contarlos uno a uno, lo cual daba un total de 21. Y luego teníamos que determinar la cantidad de estrofas, que eran, en este caso, 3. Ahí tengo 1, 2 y ahí está la tercera. Luego tenía que localizar versos con rimas asonantes y consonantes. Para esto me daban el ejercicio de subrayar con rojo las rimas asonantes y con azul las consonantes. Y finalmente tenía que comprender un poema distinguiendo sus diferentes estructuras formales. Para eso tenía que completar la tabla con la misma información anterior. Si les quedó alguna duda, alguna actividad no la pudieron resolver, recuerden que lo más importante es intentarlo, ya que cuando retomemos nuevamente las clases en el colegio lo vamos a poder seguir ejercitando. Ante cualquier duda pueden escribirme a mi correo, que es profe.emilia.opaso. ¿Ya? Cariños niños. ¡Chao!